El texto teatral. Bueno, en esta oportunidad vamos a revisar este tema bastante interesante denominado el texto teatral. Conoceremos las características más importantes sobre este otro tipo de textos literarios. ¿Qué es el texto teatral? Comencemos repasando el concepto del texto teatral. El texto teatral es una forma de género dramático que se caracteriza por estar pensado y escrito para ser presentado en un escenario, como el que tenemos en el fondo. Bien, estoy seguro de que todos hemos ido por lo menos una vez en nuestras vidas a algún teatro a presenciar alguna obra de teatro. Ahora, en épocas de pandemia, se torna un poquito difícil, pero veremos la forma de elaborar alguno. Bien, ahora veamos los elementos del texto teatral, que son 5. Veremos cuáles son. El primero de ellos es la acotación. ¿A qué hace referencia la acotación? Bien, describe los escenarios, los textos, los sentimientos y las acciones de los personajes. Acá tenemos un ejemplo de acotaciones. Bien, de todo este texto que tenemos acá, ¿cuál es la acotación? Pues este de acá, este que está resaltado con el color rosado. Fijémonos que la acotación tiene las siguientes características. 1. Es un texto escrito con otro tipo de letra, con una fuente distinta al resto, por un lado, ¿ya? Y va entre paréntesis. Ahora, generalmente, para facilitar la escritura, este texto es escrito en cursiva, como lo vemos acá. Bien, entonces siempre van escritas entre paréntesis y con otro tipo de letra. Por ejemplo, cursiva, como vemos acá, aunque puede usarse otro tipo de letra también. Ahora, porque nos da información sobre, estamos hablando de la acotación o las acotaciones, primero sobre el vestuario, cómo deben ir vestidos cada uno de los personajes que son parte de la obra de teatro. También nos da información sobre el tono de voz, si están tristes, si están felices, si tienen que gritar, si tienen que hablar bajo, y toda esa información está en la acotación. Por otro lado, también va la postura corporal, o sea, indica cómo es que debe estar parado, sentado o inclinado. A todo eso hace referencia a la postura corporal. Finalmente, el ingreso y la salida de los personajes. Bueno, todos esos aspectos, el vestuario, el tono de voz, la postura corporal, el ingreso y la salida de los personajes, está anotado en las acotaciones. Bien, entonces este de aquí, este texto de aquí, es la acotación. Por ejemplo, acá tenemos un extracto de alguna obra de teatro, y acá la acotación dice, váyanse, y entre ellos, Diana, condesa de Belflor. Bien, y ahí indica lo que Diana, que es uno de los personajes, tendría que hacer. En este caso, ¿no es cierto? Ahora veamos el acto, que es el segundo de los elementos. El acto representa cada una de las partes en las que se divide la obra teatral. En estos se presenta a todos los personajes y cada uno de ellos termina con el cierre de telón, como en este caso. El acto termina y el telón se cierra o baja, dependiendo de cómo esté configurado el teatro. Además de cerrar el telón, se oscurece la escena como vemos en este caso. El tercer elemento es la escena. Es de menor duración que el acto y se identifica por la entrada o salida de un personaje. En un acto puede haber varias escenas,
Pues claro que sí, porque las escenas no marcan las entradas y salidas de los personajes. Por ejemplo, acto 4, escena 3. Un acto puede estar conformado por una, dos, tres, cuatro, etcétera, cantidad de escenas. El cuarto elemento es el cuadro. El cuadro es la escenografía o el cambio de ambiente de los personajes. Veamos, expliquemos un poquito más esta parte. Como vemos acá, se está tomando diferentes cuadros, se hace cambios en la escenografía. Cada uno de ellos, cada uno de estos cambios se llama cuadro, que se adapta a la escena, al momento de la escena que estamos en ese momento disfrutando o presenciando. O sea, en una escena se puede usar varios cuadros. Sí, así mismo es. Todos estos cuadros pueden ser parte de una sola escena, como estamos viendo en este caso. Finalmente tenemos el diálogo. El diálogo es el elemento más característico de un texto dramático. A través de este, los personajes cuentan la historia y expresan sus sentimientos. Por ejemplo, acá tenemos al personaje. El personaje está escrito en mayúscula para poder diferenciar, ¿cierto? Siempre se escribe con mayúscula. Ahora veamos lo que cada uno de los personajes dice. Notable desdicha ha dicho. Si nos habrá conocido. No sé, presumo que sí. Ah, gentil hombre, esperad. Cada uno de estos textos se convierte en el diálogo, lo que cada uno de estos personajes debe en su momento decir para que toda esa secuencia sea parte de un cuadro o de una escena. Es necesario poder también acotar sobre el texto espectacular. Veamos qué es el texto espectacular. Es la puesta en escena del texto dramático. Tendremos la música, los diferentes temas que serán parte de todo el acto, el vestuario por elegir, también la escenografía que posiblemente irá cambiando en el transcurso del desarrollo de la obra, y finalmente tenemos la iluminación. Hay escenas que requieren mayor iluminación que otras. ¿Cierto? Es un juego de elementos para poder darle el énfasis al texto espectacular, a la presentación de una obra de teatro. Bien, el mensaje elegido para esta oportunidad no podía ser de otra forma, es referido al teatro. Dice, el teatro es poesía porque se sale del libro para hacerse humana. Es un mensaje dejado por Federico García Lorca. Bien, espero que este tema haya sido de tu agrado y de tu aprovechamiento.